God of War Ragnarok fue la esperada secuela del juego de PS4, una entrega que nos asombró por cómo reinventó la saga a nivel narrativo y jugable. La saga nórdica tenía que acabar en tan solo 2 juegos, y Ragnarok condensó lo que podría haberse extendido en varios. Un AAA impresionante, pero que también tuvo partes que podrían haber sido mejores, ya os lo adelanto. Hoy os traigo lo mejor y lo peor de God of War Ragnarok, aquí, en Power Games. La saga griega de God of War se desarrolló en muchos juegos y tiene como base el conflicto entre Kratos y Zeus, padre e hijo. En 6 entregas, 4 en consolas de sobremesa y 2 en portátiles, nos da tiempo a conocer en profundidad el porqué del odio de Kratos a los dioses del Olimpo. Todo nos conduce a una conclusión violenta de God of War 3, un juego de pura acción que ya da por hecho que sabemos todo lo que hace falta en la historia. Ahora somos Kratos, que sube al Monte Olimpo dispuesto a realizar una masacre. En cambio, la saga nórdica no tiene 7 u 8 juegos, sino tan solo 2. Obviamente, en 2 juegos no da tiempo a odiar a tanta gente por tantas razones. Y es que God of War Ragnarok tampoco lo buscó. No pretende tener la grandiosidad del Olimpo y los titanes, sin embargo, baja a la tierra para presentarnos un conflicto mucho más pequeño, la relación de un padre con su hijo. Pero no como Kratos y Zeus, una relación que realmente da valor a la familia. El invierno interminable del Ragnarok es una excusa para desarrollar a los personajes. Por fin podemos entender qué siente Atreus y manejarlo en combate. Comprendemos que quiere salvar a su padre de la muerte porque lo ha visto en una profecía. Kratos incluso había asumido su papel de salvador, pero en el fondo le entristecía abandonar a su hijo al morir. Y yo creo que cualquiera al jugar la saga nórdica se queda más con la relación entre Kratos y Atreus que con cualquier jefe de cualquiera de los 2 juegos. En cambio, en la saga griega recordamos cómo aplastamos los ojos de Poseidón o cómo el juego nos dejaba pegar puñetazos a Zeus hasta que quisiéramos parar de pulsar el botón. Ragnarok es un juego violento, pero la tensión está conducida hacia la narrativa. Peleamos con Heimdall, por ejemplo, un dios secundario pero muy molesto porque pone en peligro la vida de nuestro hijo. De hecho, si no es porque Heimdall puede matar a Atreus, a Kratos le da igual que exista Heimdall o lo que haga con su vida. Kratos ha cambiado. Ya no le interesan los conflictos entre dioses, pero la cosa cambia cuando Atreus está en peligro. Si fuera por él, estaría en su cabaña del bosque viviendo una vida apacible. Pero es el enemigo el que viene a buscarle a su misma puerta. Finalmente Kratos puede descansar. Su hijo ha madurado en esta batalla y puede vivir aventuras en solitario. Veremos si finalmente lo consigue o los fans siguen pidiendo al espartano para que masacre ahora, por ejemplo, a los dioses de Egipto. Porque entre declaraciones y algunos coleccionables hay pistas por el juego de que esto será lo que ocurra próximamente. Aunque yo creo que esta relación de padre e hijo no se va a perder ya en la saga God of War. God of War Ragnarok ha traído de vuelta la aparición de enemigos memorables, con un sentido a la hora de su enfrentamiento con el fantasma de Esparta. Si recordáis los primeros juegos, Zeus se disfraza de enterrador para conducirnos en nuestra aventura, demostrando que siempre estaba un paso por delante. Algo parecido han hecho en este juego, con un Odín que lejos de parecer un dios grandilocuente y poderoso, como puede ser por ejemplo el Odín de las películas de Marvel, llama a la puerta un anciano dispuesto a negociar para evitar males mayores. Sabemos que Odín es un dios que siempre ha traicionado a los aliados, no podemos fiarnos de él, y queramos o no, acaba demostrando su inteligencia provocando la ira de Kratos para comenzar la guerra. En cambio con Thor tenemos a su brazo armado, un grandullón que no destaca por su inteligencia y en el que a través de su hija se nos presentan temas tan humanos como la falta de una figura paterna responsable con su familia o el alcoholismo. Su misma familia le dice a Thor, al dios del trueno, que deje de beber alcohol porque no es bueno para su salud. Es un tema tan actual que parece mentira que en un juego de vikingos se ha tratado. Ya os digo que a nivel de guión, Ragnarok es excelente.
De hecho, para comentar cómo son estos nuevos dioses, Odín y Thor, hay una conversación muy importante en el juego. Cuando Atreus llega a Asgard, espera ver un reino lleno de palacios y riquezas, pero se encuentra con una cabaña donde viven y se reúnen los dioses. Ragnarok es la entrega donde los enemigos parecen más humanos, siendo los dioses de la mitología nórdica. Este juego los baja a la tierra y los pone a la misma altura que los protagonistas, para recordarnos una vez más que su relación personal es mucho más importante a nivel de argumento que el mismísimo fin del mundo o las peleas entre dioses. Como tercer punto quiero destacar la importancia que tiene en este juego poder viajar entre los 9 reinos del mundo. Son mapas mucho más complejos que en el primer God of War de PS4, más verticales y con la posibilidad de tener varias alturas. Conseguir todos los coleccionables o cumplir las misiones secundarias nos llevará a mejorar mucho el equipamiento, con armaduras o con la novedad de elegir entre varios escudos. Ragnarok nos lleva al terminar la aventura a otro juego completamente distinto, donde mapas que parecían más lineales como el reino de los elfos se transforman en pequeños mundos abiertos con objetivos que nos ayudan a entender mejor a personajes secundarios y su implicación en el Ragnarok. O incluso a rescatar a aliados que habían sido dados por muertos. Ragnarok es un juego enorme que no abusa de escenarios para extender su duración, sino que rellena sus rincones con extras que realmente aportan historias interesantes, como la liberación de una ballena gigante o unas medusas que tienen su historia detrás, muy relacionada con el reino en el que se encuentran. Venimos de una época con juegos que tienen mundos abiertos muy vacíos y con muy poco que aportar a la historia. En estos juegos que están muy bien trabajados, no solo los crean y hacen que estén llenos de detalles, de misiones, de templos que explorar, sino que por ejemplo se reinventan. El caso del Lago de los 9, el mundo central del juego, en el primero era un lago lleno de recursos y misiones secundarias, y en el segundo está completamente congelado y está lleno de misiones nuevas y de ubicaciones como templos que explorar. De verdad que a nivel de escenarios este juego es impresionante. Como hemos mencionado, la saga nórdica se iba a desarrollar mínimo en 3 juegos. Sin embargo, los planes de Sony respecto al juego fueron más ambiciosos y apretaron al estudio para que en un solo juego más Kratos iniciara y terminara la guerra del Ragnarok. Tenemos actos intermedios del juego, muy diferentes entre ellos, donde la acción va escalando y la tensión hace que deseemos llegar por fin a la lucha final. Hemos recorrido todos los reinos, reclutado a aliados poderosos, desde el reino de Alfheim, donde unimos a los elfos, hasta el reino de fuego, llamado Muspelheim, donde un gigante se une al convencerlo de que la profecía le augura un papel determinante en el Ragnarok. Aunque sinceramente me quedé un poco frío al ver luego su implicación en la batalla, no es que tenga un gran protagonismo. Todo con un apartado visual espectacular y por fin llegamos a Asgard, donde somos nosotros quien toca a la puerta de Odín para reclamar nuestra venganza. No tardamos en luchar mano a mano contra el padre de todos los dioses y su hijo Thor en luchas muy trabajadas a nivel de coreografía, en diálogos, todo es muy memorable, pero siento que se hace un poco precipitado, todo pasa como muy rápido al final de este juego. Se ha trabajado muy bien la espera hasta el Ragnarok, los personajes han pasado por momentos de dudas y conflictos internos, pero ahora están completamente unidos. Es muy épico, de verdad, pero siento que el final del juego pasa muy deprisa, la narrativa va como así y al final toma una pendiente súper alta para avanzar demasiado rápido. Siento que en parte el final se atropella, tiene como prisa por llegar, no tiene la grandilocuencia de la ascensión de Kratos al Olimpo rodeado de titanes, para haceros un ejemplo, pero creo que podría haber incluso cierta intención por parte del estudio en esto. También seguramente por los plazos de producción y que el juego tuvo que reducir en solo una entrega toda la guerra, o también porque como jugadores tenemos mucha ansia de disfrutar ese momento en plenitud. Al final llegamos a la casa de Odín para matarlo. Es un señor mayor en una casa de madera, justo como nosotros al principio del primer juego. Y como os he dicho, no es un gran palacio, no es un gran escenario de una pelea final del Ragnarok, pero creo que está hecho a propósito para hacer en paralelo la relación entre padre e hijo de Odín y Thor con Kratos y Atreus.
Por supuesto que pierde espectáculo, pero me encaja que sea algo hecho a propósito. No esperaba que Odín montara en un gigante de hielo o un dragón de 7 cabezas. Ragnarok es un juego íntimo y esa pelea final, pese a ser corta y precipitada, va acorde con el tono personal que tiene el resto del juego. Pero bueno, es mi teoría, comentad qué opináis vosotros. Como bien sabéis, en este canal somos fanáticos de sagas con historias densas, como Metal Gear. Nos gusta que todo esté bien conectado y al final entendamos los huecos que ha ido dejando la historia. Al final de God of War de PS4 vimos una profecía que adelantaba la gran guerra del Ragnarok, a Loki aprendiendo de Odín como discípulo y finalmente a Kratos claramente identificable muerto tras la batalla final. Una profecía que entiendo que nos dejó bastante locos a todos. Insisto en que Ragnarok no busca la grandilocuencia de otros juegos, que visitar a un oráculo encima de un monte y revele con voz misteriosa qué está por venir es algo del pasado y la nostalgia. Este God of War es mucho más humano y cercano, pero quizás en este punto se han pasado de la raya. Desde God of War PS4 hasta Ragnarok pasaron 4 años y dieron lugar a muchas teorías sobre qué ocurriría en el siguiente juego. ¿Quién pintó estas paredes? ¿Y qué papel tiene en esta historia? Para mí fue un poco decepcionante descubrir que la autora de estas pinturas había sido una niña que, como todos los gigantes, tiene ciertas dotes de adivinación y le gusta pintar, básicamente. Y lo de ciertas dotes lo digo porque ya vimos cómo Kratos y Atreus son capaces de cambiar el futuro, dejando la gran profecía y la incógnita del primer juego en nada, en un juego de niños. Yo honestamente esperaba un giro más interesante, que esa profecía esté simplemente dibujada por una niña y bueno, no quiero tampoco decir mucho porque si quieren lo pueden cambiar. Según el director de este Ragnarok, Atreus y ella tendrán relevancia en el futuro de la saga, por lo que espero que al menos le dé más profundidad al personaje, como ocurrió con Atreus, a quien sí que dieron poderes dignos de un verdadero dios, como convertirse en oso y luchar codo a codo con su padre. Como ya hemos mencionado, God of War Ragnarok es un juego que a nivel gráfico, jugable, mecánico, artístico es una obra de arte, un juego excepcional, un auténtico AAA y mis únicas quejas van al apartado narrativo. Pero bueno, si recordáis el vídeo de lo mejor y lo peor de God of War de PS4, me molestó mucho no saber qué había ocurrido entre God of War 3 y la saga nórdica. Y que lo único que supiéramos fuera por un cómic de poca calidad narrativa, donde Kratos vagaba un poco por el mundo harto de pelear y estuvo un tiempo por Egipto. Nada sin demasiada relevancia a nivel de historia, honestamente. Seguimos sin saber qué es lo que llevó a Kratos a querer acabar con su propia vida, tras el final de God of War 3, para sacrificarse en beneficio de la humanidad a viajar al norte y reemprender su vida. El juego lo omite constantemente, y creo que tantos seguidores merecen una respuesta, ya sea con una precuela en Egipto, algo que me encantaría, con por ejemplo un corto animado, como ya hizo la saga Assassin's Creed con La muerte de Ezio, que fue un corto animado que lanzaron independientemente y que está bastante chulo. Yo os prometo que todavía no entiendo por qué no han unido la saga griega con la nórdica de la forma que sea, pero que entendamos qué llevó a Kratos a viajar al norte y crear una familia. Creo que hay mucha gente interesada en saberlo y deberían darse cuenta. Y en este canal buscamos respuestas, ¿vale? Hasta aquí lo mejor y lo peor de God of War Ragnarok, uno de los mejores juegos del catálogo de PS5 y PS4, un juego intergeneracional. Así que nada, os espero el jueves que viene a las 9, hora española, con mucho contenido de Metal Gear y también de Death Stranding. Se vienen vídeos muy interesantes, historias de personajes, análisis, un montón, ¿vale? ¡Hasta pronto! 恋の予行視力